Y continuamos con nuestro hermoso tema de la sensualidad. Hemos estado aprendiendo de que la sensualidad es contagiosa, de que es una obra de la carne, ¿verdad? De que nos provoca la lascivia y a los excesos de libertinaje. Pero también la sensualidad es parte de nuestra vida pasada. ¿Qué quiere decir eso? Que eso pertenece a cuando no habíamos venido a Cristo, ¿verdad? Cuando no conocíamos, que solo habíamos oído de Él, porque muchas veces nos lo presentaron como nuestro Salvador, nos lo presentaron como el único amor que nos amaba, pero nosotros no queríamos. Entonces, que eso pertenece a la vida pasada, no pertenece a nosotros. Entonces, qué importante es de que nosotros ahora podamos ver por qué razón estamos continuando todavía así, ¿verdad? Aparte de que está en nuestra alma, por qué está todavía en allí molestando. Y vamos a leer 1 Pedro 4:3 que dice, porque el tiempo ya pasado os es suficiente para haber hecho lo que agrada a los gentiles, habiendo andado en sensualidad, lujurias, borracheras, orgías, embriagueces y abominables idolatrías. Miren, todo eso era lo que nosotros estábamos practicando, ¿verdad? Por eso es que ahora que venimos a los pies de Cristo, que lo reconocimos como nuestro único Salvador, como nuestro Padre, como nuestro Señor de señores en nuestra vida, no podemos nosotros seguir con estas cosas, no podemos seguir arrastrando con eso, porque dice que es parte de nuestra vida pasada. Entonces, qué necesario es que nosotros nos dejemos. Y entonces es muy importante que de igual manera todo lo que ha hecho daño, lo dejemos, pasado, pasado. Y fíjense que yo me estaba acordando en donde en otra enseñanza, creo, una predicación, de nuestro pastor decía que Dios no tiene pasado, que no hay pasado. Entonces, por eso nosotros tenemos que dejar todo en lo pasado. Hermana Diana, usted tenía algo que compartirnos ahí sobre 1 Pedro 4:3. Sí, pues yo creo que tenemos que tener bien presentes, ¿verdad, hermanas? Que por la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, Dios nos dio la autoridad para poder dominar nuestros miembros. Y definitivamente es algo que si Él nos ha dado esa autoridad es porque podemos vencer todo lo que se viene a la carne. Yo estaba oyendo una predicación y decía, ¿cómo la carne le gusta lo fácil? ¿Verdad? Por ejemplo, en la oración dice, ay, no, mejor te quedas dormido. No, nosotros tenemos que ordenarle a la carne que vamos a orar. Lo mismo en este momento, ¿verdad? O en lo que estamos compartiendo. Tenemos que ordenar a la carne que vamos a dejar estas cosas porque como dice la palabra, fueron cosas que vienen y bueno, fueron cosas que se tienen que dejar en el pasado. ¿Por qué? Porque Dios vino a hacer unas personas nuevas en nosotros, nos delegó autoridad para poder rechazar toda esta contaminación. Así es, ahí es donde viene la renovación de nuestra mente, ¿verdad? Amén. Y desde que tomamos esa decisión, ahí el Señor empieza a hacer esa renovación en nuestra vida. Por eso es muy importante de que nosotros tengamos que tener ese esfuerzo, tengamos ese deseo de dejar todo eso. Es que muchas veces yo vuelvo a insistir en que nos gusta andarlo acuchuchando, andarlo cargando, andarlo ahí demostrando, porque aquí es de demostrar. Sí. Aquí es de demostrar, la sensualidad es de demostrar, ¿verdad? Hay otras cosas que es de andarlas apapachando y acuchuchándola ahí, pero esta es de demostrar. Porque ¿qué queremos demostrar con eso? Que, que somos mujeres y que podemos tener el control sobre de aquello, ¿verdad? Por eso que el Señor nos dice que dejemos eso, lo que le agrada a los gentiles. Dicen, miren qué tremendo. Quiere decir que a nosotros no nos tiene que agradar. Háblale ahí a tu alma ahorita y dile, alma mía, no te tiene que agradar la sensualidad, porque ahí en Pedro dice, en 1 Pedro 4:3 dice que no nos tiene que agradar lo que agradaba a los gentiles, o sea, no te tiene que agradar tu pasado. Háblale con autoridad, nosotros podemos hacerlo. Y vas a ver, entonces, como decía la hermana, ya no vamos a hacer como cuando ella ponía el ejemplo de la oración, y es cierto, por eso yo ahora te pongo el ejemplo de que le hables a tu alma.
no que en vez de eso lo que hacemos es ponernos enfrente del espejo. Anoche decía el hermano ponernos a tomar la foto ahí en posiciones raras, ¿verdad? Pero yo te digo, de ponernos en el espejo y voltearnos a un lado y voltear, ay, no, mejor la otra más apretada, o la otra más escotada, o la otra, así, no, eso ya no nos pertenece. Eso ya nosotros tenemos que... Y qué tremendo, porque aquí dice la sensualidad y las lujurias. Entonces, eso es muy delicado, porque ¿a dónde nos puede llevar? La lujuria es más allá, son cosas excesivas de libertinaje. Por eso dice que la lascivia son excesos de libertinaje, pero de la lascivia nos lleva a la lujuria, y eso son cosas excesivas en la persona. Entonces eso es lo que nosotros no tenemos que hacer, porque Cristo ya padeció en la carne por nosotros, como decía la hermana Diana, y rompió el pecado. Por eso, por esa razón, eso ya no debe estar en nosotros. Entonces, si tú crees en esa palabra que se has recibido de parte del Señor una y otra vez, entonces ya eso ya no tiene. Puede estar otra cosa, que él tiene que lidiar tu alma, porque vamos en el proceso de nuestra alma, ¿verdad? Pero no ya en esto. ¿Por qué? Porque el Señor está hablando hoy. Y seguirá hablando, porque dice que el Señor habla a tiempo y fuera de tiempo. Ya va a hablar cuando está la situación, cuando está pasando y cuando ya haya pasado también. Así de que tenemos que tener ese cuidado. Pero el Señor es lindo, porque siempre por amor nos habla. Qué hermoso, hermana Flor, pero usted también nos tenía que compartir algo ahí. La verdad que como hijos de Dios, como usted decía, ¿verdad? Ya no podemos seguir viviendo como vivíamos antes de conocer a Cristo, antes de recibirlo como nuestro Señor y Salvador, ¿verdad? Si le decimos Señor, el pastor siempre nos ha compartido que le estamos diciendo que Él es nuestro amo. Si nosotros sabemos que Él es nuestro amo, ¿cómo vamos a imponer nuestra propia voluntad, verdad? Y es bien difícil, hermana, con lo que usted estaba hablando, porque la televisión, la radio, las pancartas que ponen en las calles allá afuera, para poder vender todo ahora el mundo, siempre tiene que usar la sensualidad. Y de esa manera nos están atacando, ¿verdad? Pero nosotros como cristianos, cuando el Padre Eterno toca nuestro interno, se muestra en lo externo, como usted decía, porque la sensualidad es algo que se vive afuera. Pero si estamos tocados por el poder de Dios como hijos de Dios en nuestro interior, lo que tenemos que mostrar afuera ya no es sensualidad, hermano, sino ya es una vida diferente, ¿verdad? Una vida que muestra que Cristo vive en nosotros. Así es, qué misericordia, ¿verdad? De que el Señor nos está diciendo que Él vive en nosotros. ¿Por qué te digo así? Porque hay una parte en la palabra que dice que ni la tierra soportó que el estrado de sus pies, o sea, el ponerse ahí, pero en nosotros está interno. Entonces, qué privilegio. Por esa razón es necesario que esta parte de nuestra alma, ese frente de batalla en el cual tenemos que luchar día con día, porque tiene que luchar tanto la mujer como el hombre. Amén. ¿Por qué? Porque el hombre tiene que enfrentarse a todas esas situaciones que la mujer está provocando. Sí. Entonces, qué tremendo, ¿qué hacemos con estos varones? ¿Por qué? Porque muchos están luchando, pidiéndole al Señor, y que también despojando de esas cosas, pero viene. Y claro que vas a decir, pero ellos tienen que vencer la tentación. Pues sí, pero no seamos nosotros la tentación, porque eso hace la diferencia, que lo sean otros, los de afuera, ahí como dicen, ya la vida pasada, ya la dejamos, que la hagan los que están en la vida pasada. Pero nosotros, no. ¿Por qué? Porque por amor, como decía una de las siervas, por amor. Amén. Entonces, es cierto, ellos tienen que decir no a la tentación, tener ese espíritu de dominio propio. Pero nosotros también tenemos que tener ese espíritu de dominio propio, a decir cuando nos miramos, no. Esa, sí me miro muy bien, no, pero mejor otra, con un centimetrito más flojito, ahí va, con un escotito, un centimetrito más arriba. Entonces ahí son las diferencias, hasta en el maquillaje, porque la palabra lo dice, los peinados ostentosos, dice, o sea que son muchas cosas. Entonces nosotros tener ese cuidado. Y es cierto que con que te lo esté diciendo hermana Diana, te lo está diciendo hermana Flor, te lo estoy diciendo yo, tú no lo vas a hacer. Pero si te lo dice el Espíritu Santo, hazlo. Amén. Si ya te lo dijo una y otra vez, hazlo. Inmediato, correr. Así como cuando corres que tienes tu necesidad y ya no aguantas, ya estás en aquel valle cruzando. De la misma manera,
corre y dile al Señor, aquí estoy, Señor, estás hablando a mi vida y has hablado una y otra vez, pero yo no he querido escuchar, yo no he querido hacer efecto esa palabra en mi vida. Entonces esa va a ser la diferencia que nosotros vamos a hacer. Hermana Diana, usted también tenía algo que compartirnos. Lindo, hermana, porque no sé si recuerda el día que estábamos compartiendo este tema, había una persona que llegó a escuchar. Ella conoce de Dios, pero no está ahorita a cuentas con el Señor, y le impactaba toda esta palabra, porque dice que la palabra de Dios no viene vacía, ¿verdad? Amén. Y definitivamente decía, es que tienen razón. Y yo creo que para ti, mujer, que nos estás mirando, nosotros no queremos imponerte que la palabra dice que no, el Espíritu Santo va a ser el que va a venir y va a darte el cómo vestirte. No queremos que, como decía la hermana, te vistas de largo, porque aún en el largo la sensualidad, como dice, se va a mostrar o en la boca, en los ojos, en la acción. No es el vestir, es la actitud que hay dentro de nosotros, es cómo nosotros vamos a dar el testimonio que Dios es en nosotros, ¿verdad? Y si para ti, mujer, no has aceptado al Señor, el Señor en este momento te está hablando, te está diciendo, yo quiero cambiar tus vestimentas, yo quiero poner ese ungüento, ¿verdad? Yo quiero poner ese detalle en tu ropa. ¿Por qué? Porque cuando nos vestimos del Señor, la luz de Dios es la que viene a transformar nuestra vida, y el Espíritu Santo es el que nos viene a dar lo lindo, cómo quiere que nos vistamos para Él. Así es, qué importante eso, ¿verdad? Por eso decía, dejar que el Espíritu Santo haga, pero muchas veces cerramos la puerta. El Espíritu Santo ahí queriendo entrar, y nosotros poniendo candado ahí a la puerta para que Él no entre. Entonces qué importante es que hoy nosotros lo hagamos, este día tomemos la decisión. Son tiempos finales y una cosita de esas puede dejarnos. Es cierto, como decía la sierva, no queremos poner un molde, porque de hecho en el tema nos decía que no hay figurín cristiano, ¿verdad? O sea, no hay una forma que ahí te diga tiene que ser así en lo que es el vestir, pero en lo que es el vestir interno sí hay una forma. Dejar que el Espíritu Santo haga lo que tiene que hacer, déjalo ahí, que Él haga, y que puedas tú tener ese encuentro con nuestro Señor en esa parte, ¿verdad? Porque qué tremendo de que después se pueda llegar a la lujuria, de ahí las borracheras, porque trae tantas cosas, las orgías, eso es bien delicado, ¿verdad? Muchas veces, creo que en el tema pasado fue donde se dijo, ¿verdad?, que se llega hasta querer estarse compartiendo a la esposa, porque estábamos hablando de las impurezas, sí. Pero hoy también nos lo vuelve a tocar. Entonces, que nosotros poner ese cuidado en lo que el Señor quiere decirnos ahora, ¿verdad? Que tú puedas solita, ahí en tu intimidad, escudriñar esta parte de la palabra. Es 1 Pedro 4:3, para que entonces tú puedas, entre tú y el Señor, nada más decir eso, pero no nos justifiquemos, porque cuando nos justificamos es, pero Señor, si yo no estoy vistiendo mal, si yo no estoy haciendo las cosas mal, pero es que me gusta, y mira un poquito así, un poquito allá, ahí el Señor lo que mira dice, oh no, mi hija no quiere, mejor sigue ahí como tú quieras. Cuando de verdad estés dispuesta, entonces ahí vamos a parar de estarnos contentando con esos chistes de doble sentido, con esas otras cosas como son las chismes. Usted nos ponía en la murmuración un ejemplo, y cosas así. Entonces ahí el Señor va a hacer la obra. De otra manera vamos a seguir siempre igual, va a venir el Señor y lo peor es que ni cuenta nos vamos a dar. ¿Por qué? Porque ¿qué dice la palabra? Entonces, qué importante que hoy pongamos esa atención de vida. ¿Hermana Flor? Amén, así es, hermana, qué importante, como usted dice, es que pongamos esa atención de vida, ¿verdad? Pero ¿atención a qué? Si nosotros no nos relacionamos, ¿verdad?, con el Señor, no tenemos esa intimidad como creyentes, si nosotros no buscamos al Señor en intimidad, no meditamos en su palabra, no vamos a saber realmente qué es lo que el Señor quiere, ¿verdad? Como usted decía, no hay figurín cristiano, pero sí tenemos una razón, hermanas, mujeres que nos escuchan, tenemos una razón para saber, entender, ¿verdad?, que si nosotros venimos y nos vestimos de una manera inapropiada, estamos sirviendo de piedra de tropiezo. Entonces,
tal vez es muy fuerte lo que voy a decir, ¿verdad? Pero no se necesita 4 dedos de frente o 7 dedos de frente para entender que si yo ando enseñando, ¿verdad? Voy a provocar a mi hermano a que caiga un pecado, o si ando muy corto o muy apretado, como usted decía, ¿verdad? Entonces, si realmente, ¿verdad?, nuestro corazón está lleno del amor de Dios, mostremos el amor de Dios. ¿Cómo? No haciendo caer a nuestros hermanos, ¿verdad?, en este pecado tan tremendo que es la sensualidad. No, y bien tremendo, sabe que ahorita que usted me está hablando de no hacer caer, bien tremendo, porque también hacemos caer a las hermanas. Sí. Y cuidado, no estoy hablando de otra cosa. No, en los celos, porque si tienen esa área de los celos por el esposo, estamos provocando. Así y es. tal vez vamos a decir, pero esa es área que ella tiene que tratar. O por supuesto que es área que ella tiene que tratar, pero ¿para qué nosotros vamos a hacer las que la vamos a provocar? Amén. Entonces tener ese cuidado, ¿verdad? Porque quiera que no, como decían anoche en la predicación, ¿verdad? Que cuando el varón está como aquel muñequito que está así viendo, con la esposa a la par y viendo para todos lados, como que eso es algo más allá, ¿verdad? Pero porque vamos a ser nosotros las que vamos a hacer las que el varón esté volteando la vista hacia uno, ¿verdad? Entonces qué tremendo, porque ahí provocamos también a nuestras amadas siervas, que también están tratando con una área que solo el Señor la va a arreglar, pero nosotros podemos poner, aunque sea un 10%, para que eso no ocurra, y vamos a estar más contentas, más con libertad de poder hacer, ¿verdad? Porque dice que el cristiano debe de aprender de caminar en el Espíritu, y eso es lo que nosotras como hijas de Dios tenemos que aprender, a caminar en el Espíritu, a andar en el Espíritu, en todo movimiento, desde la coronilla hasta la planta de los pies, internamente y externamente, porque qué bonito eso, y todo el tiempo, segundo a segundo, minuto a minuto, hora a hora, día tras día, los 365 días del año, ¿verdad? Porque qué bonito es solo, tal vez hacerlo aquí en la iglesia, o solo hacerlo cuando vamos a dar las clases de discipulado, ¿verdad? No, todo el tiempo. Allá mejor donde no nos miren los hermanos, pero sí nos está viendo el Señor. Ahí entonces estar haciendo ese caminar en el Espíritu verdaderamente, porque ¿para qué nos interesa si los hermanos nos van a ver que estamos caminando en el Espíritu? Lo que importa es que estemos agradando a nuestro Señor. Automáticamente todos se van a dar cuenta. Si nosotros lo estamos haciendo en el Señor, todos se van a dar cuenta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque para caminar en el Espíritu tenemos que ser enseñados. Y entonces vamos a aprender, y es lo que ahora el Señor está haciendo a través de la palabra, está enseñándonos, porque si no va a ser imposible poder caminar, y eso es tal vez lo que está pasando a muchos, que no han sido enseñados. El alma no fue entrenada en la niñez, en la adolescencia, ahora en el diario vivir como matrimonio, no ha sido, sino que ha sido enseñada de otra manera, o ha sido mal enseñada. Pero es importante que la palabra nos está instruyendo. Hermana Diana, usted tenía que compartirnos también. Sí, quisiera compartir con ustedes Gálatas 5:16, y dice: y dijo pues andar en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Verdad? Como dice que el Espíritu de Dios fue dejado, y nos lo dejó como consolador, como instructor, como guía. Es algo que nosotros nos tenemos que sentir dichosas, porque como decía la hermana, tal vez en nuestra niñez no tuvimos ese ejemplo, tal vez muchas mujeres no tuvieron esa madre para poder ver el ejemplo, ¿verdad? Que cómo debo de vestirme, o cómo debo de sentarme, tal vez no lo hubo, pero ahorita el Señor por misericordia te está hablando, mujer, te está dando estos puntos, ¿verdad? ¿Para qué? Para que lo aprendas y no digas, no lo tuve, no me dijeron. El Espíritu Santo es caballeroso, te habla con amor, te dice las cosas, y ya depende de ti si lo quieres hacer, ¿verdad? Porque yo creo, como decía hermana, aún el sentarse así, de repente voy a ver si conquisto algo, y no es así. Como mujeres sabemos cuáles son las áreas que están dominando nuestro cuerpo. Yo creo que cada mujer se conoce a sí misma. Tal vez mi área no es la tuya, pero sí sabes que es la que domina tu carne. Entonces es tan necesario que lo podamos rendir al Señor, porque estamos viviendo los últimos tiempos, y la misericordia de Dios en esta mañana viene a hablarte y decirte: rinde lo que te estoy pidiendo. Amén.
Así es, sí, porque si vamos a tener una verdadera comunión en el Espíritu, vamos a vencer esta área, pero si no la hay, no la vamos a vencer. Y no, es más, no vamos a vencer nada, siempre vamos a estar atados a cualquier cosa si no caminamos en el Espíritu. Pero fíjese que qué importante ahorita que usted hablaba de que cuando fuimos niños no fuimos enseñados ni a sentarnos bien o a vestirnos bien. Y cómo se mira hoy en el mundo, y tal vez eso pasó en nuestra niñez, ¿verdad? De que los papás se gozan estar vistiendo a sus niñas con unas ropas que verdaderamente no es ropa apropiada para niños, ¿verdad? Tal vez de esa forma nuestros padres, por falta de sabiduría, no lo supieron hacer, pero nosotros estamos en el Señor. ¿Por qué? Porque ahora estamos viendo esa consecuencia, que tal vez se les dejó de 3 años, 2 años que se pintaran las uñas las niñas, que usaran unos vestiditos todos ralitos, todos escotados, y todo eso, esa fue una mala enseñanza, porque nosotros hablábamos de que no fuimos enseñados correctamente, no fuimos instruidos en el Señor. Entonces, ¿qué diferencia tiene que haber de eso? Por eso era un llamado de atención a que dejemos todo lo pasado, porque si fuimos instruidas de esa manera, usted me comentaba de algún video de un nuevo baile que hay allí, que unos niñitos de 5 o 6 años lo estaban haciendo, bailes de adultos, que no debería ser de igual manera, y es que muchas veces se hacen los hijos por la frustración que tal vez no se vivió cuando uno era chico, y se les permite tantas cosas, pero qué tremendo, ¿verdad? Porque estamos viendo la secuela que hay después cuando ya somos personas adultas, ahora que queremos despojarnos, ahora que queremos dejar, eso está tan arraigado internamente que cuesta dejarlo, que no queremos desprendernos, sino que estamos ahí, sí Señor, pero en el mismo momento le hacemos con la cabeza que no, Señor. Entonces eso es bien tremendo. Nosotros debemos dejar todo, despojarnos todo, y ahí sí que empezar desde la niñez. ¿Por qué? Porque desde ahí fue donde hubo una mala enseñanza, fue donde no se preocuparon por decirnos, mira mamita, tú eres, sí, porque muchas veces ha pasado aún en hijas de Dios que han crecido en el Evangelio. Mira mamita, tú eres hija de Dios, por eso la palabra del Señor dice esto y esto y esto. ¿Verdad? Porque somos bien fáciles de decir, el Señor dice que honres a tu padre y a tu madre, pero en estas cosas, ya que lo que abarca lo que estamos compartiendo hoy respecto a la sensualidad, respecto a cómo vestirnos, respecto a cómo comportarnos, no le decimos a nuestros hijos. Entonces, qué importante es de que nosotros hagamos ese paso, que nosotros podamos enseñarle hoy a nuestros hijos. Por eso el Señor nos está hablando, por eso el Señor nos dice cómo lo tengamos que dar. Da esas instrucciones en la palabra. Si nuestros padres lo hicieron mal, perdonémosles, oremos por ellos. Si están vivos, bendigámoslos, y si no están vivos, que el Señor, ahí sí, Él es el que sabe lo que va a hacer. Aún fíjense que es bien tremendo, porque cuando es parte de la administración y de la liberación, necesario es que pidamos perdón por aquellos que hayan hecho algún acto cometido en nuestros ancestros, que nosotros ahora en este tiempo pidamos perdón por eso, por lo que hayan hecho. Entonces, que ahora nosotros, por esa palabra, podamos nosotros a tomar ahí sí que el conciencia, y de verdad dejar que el Espíritu Santo haga lo que tiene que hacer. Hermana Flor también tiene algo que compartir. Así es, hermana. En la Biblia, en Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir, ¿verdad? Jesús no solamente, ¿verdad?, nos hablaba de una situación acá que era de un futuro, de profecía, sino Él también nos estaba hablando que Él nos guiaría. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nos enseña en nuestro diario vivir cómo debemos de comportarnos, como usted decía, en nuestra manera de cómo vestirnos, en nuestra manera de cómo sentarnos, decía hermana Diana, qué miradas hago, cómo muevo mi cuerpo, ¿verdad? Porque también a veces en la manera de caminar se demuestra la sensualidad, hermana. Sí, ciertamente somos mujeres, tenemos el lado femenino, pero no quiere decir que debemos de abusar de esa manera como yo camino para provocar, ¿verdad?, ciertas miradas o atracción a nosotros. Y la sensualidad también incluye eso. Cuando tenemos esta enfermedad espiritual en nuestra vida,
queremos llamar la atención, queremos que todos nos volteen a ver. Por eso incluye el maquillaje, por eso incluye lo que es la vestimenta, ¿verdad? Y nuestro comportamiento. Así que el Señor está hablándonos de que caminar en el Espíritu también es dejarnos guiar por Él y hacer las cosas que Él nos está pidiendo, ¿verdad? En nuestro diario vivir, no solamente como dice la hermana, cuando estamos en la iglesia, en el discipulado, con las demás hermanas compartiendo, que ellas nos vean que sí realmente somos creyentes, ¿verdad? No solamente ahí, sino allá en nuestro trabajo, tal vez ahí no hay nadie que sea creyente, pero debemos dar testimonio de que realmente vivimos la vida en el Espíritu, caminamos con el Espíritu. Así es, ¿verdad? Esa es la bonita enseñanza que el Señor tiene para nuestras vidas como mujeres, como madres, porque se nos ponía el ejemplo en los niños qué es lo que ha pasado. El Señor está ahí diciéndonos, por favor, hija, porque yo lo siento así, que nos dice por favor, aunque cuando vamos a la Biblia solo decía, ve, haz, tienes, y no pedía un favor, pero yo siento que por ese amor, por esa gracia que estamos viviendo, es como que nos dice, por favor, hija, ya, por lo que usted compartía de ese texto, ¿verdad? Ya es tiempo de que nosotros de verdad reaccionemos, ¿verdad? De que nosotros tengamos ese cuidado, de no también hacer en nuestros hijos esa misma acción, porque muchas veces la hemos estado haciendo. Y nuestros hijos se nos ha dado para que los enseñemos, para que así ellos puedan aprender a caminar en el Espíritu. Así como el Señor hoy nos está hablando lo mismo, que aprendamos a caminar en el Espíritu. Así que pon en práctica, nosotras también tenemos que hacerlo, porque somos igual que tú, humanas, con nuestros defectos, con nuestras debilidades, con nuestras áreas necesarias a que sean liberadas, a que sean restauradas y a que sean sanadas por este poderoso y majestuoso Señor. Y entonces vamos a poder reconocer su señorío sobre nosotros. Que Dios te bendiga y que disfrutes tu semana. Dios les bendiga.